Hola, pues buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta segunda sesión que tenemos en la que vamos a abordar el tema que se ha denominado periodismo, noticia y noticiabilidad, la relación entre periodismo y política, donde pues vamos a ver por qué el periodismo es una actividad política y por qué es importante que consideremos el rol del periodismo cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de cultura política y cuando hablamos también, por supuesto, de procesos electorales muy concretamente. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde, gracias por el tiempo, por la atención. Igual vamos a seguir la dinámica que seguimos ayer. Si quieren hablar, por favor, nada más para poner orden, levanten la mano y enseguida podrán intervenir. Ya saben, o sea, la cosa aquí es que sea más bien un diálogo que un monólogo, ¿no? Eso es lo que convierte todo más interesante. Bien, veo que hay muchas personas que no tienen su cámara encendida. Un poco yo entiendo que quizá estas personas están en sus espacios laborales o están haciendo otra cosa y pues prefieren tener la cámara apagada, ¿no? Entonces les voy a pedir que por un tema de si están dedicadas o dedicados a la clase y les interesa, por favor, pues enciendan su cámara para que podamos interactuar y saber que de verdad están presentes y que no solamente están cumpliendo con el requisito de conectarse para que les pasen lista, ¿no? Igual no pasa nada si no les interesa, o sea, esto es para ustedes, no, bueno, también es para mí porque yo aprendo en interacción, pero si no están, pues quienes estamos, somos los que estamos y listo. Vale, bien, ayer nos habíamos quedado con esta idea yo les preguntaba qué eran las noticias, ¿no? ¿Qué son las noticias para empezar a recorrer este camino de lo que hemos denominado aquí noticiabilidad e intentar descifrar esta relación entre periodismo y política? Y entonces, algunos de ustedes me daban algunas respuestas muy interesantes todas, en la que alguien decía que se trataba, una noticia era algo relevante para la agenda pública, alguien decía que era un suceso o evento que se da dentro de las vivencias de la sociedad y que reviste relevancia. De nuevo, el término relevancia puede ser muy subjetivo, como en realidad casi todos los conceptos que utilizamos para comunicarnos. Alguien decía que se trataba de un acontecimiento en tiempo real o actual, ¿no? Alguien más decía que se trataba de cualquier hecho que puede ser de interés de la audiencia, ¿no? Ahí. Alguien más decía que se trataba de información que está ocurriendo, pues de nuevo en la actualidad, en el momento presente. Y alguien decía además que se trataba de eventos que son de interés o de importancia, ¿no? También, de nuevo, ¿qué es interés y qué es de importancia? Pues puede llegar a ser algo muy relativo, ¿no? Lo que le interesa a la gente del norte del país, no sé si le interesa a la gente del sur y viceversa. Y alguien comentaba también que una noticia puede ser algo muy subjetivo, ¿sí? Que depende a veces más de quien, del periodista o el reportero que da la noticia, que la da a conocer, que del contenido en sí. Y todo lo que acaban de decir ustedes es cierto, aunque algunas de estas cosas puedan resultar contradictorias. Es decir, que lo que se considera como noticia tradicionalmente, consideramos que las noticias, aquellas piezas informativas que vemos en los medios de comunicación, durante mucho tiempo, durante muchos años, se han definido como una especie de espejo de la realidad, ¿no? Como algo que está mostrando lo que en realidad ocurre. Pero cuando podemos en juego un análisis como más serio de las noticias, de las piezas informativas, no importa cuál sea el soporte, puede ser sonoro, audiovisual, gráfico, etcétera, etcétera. Cuando se empezó a estudiar esto de manera muy seria, decir, a ver, ¿qué onda con las noticias, no? ¿Por qué es importante estudiarlas? ¿Por qué es importante ponerles atención y entender qué son las noticias y por qué son relevantes en nuestra sociedad? Pues se fueron surgiendo diversos campos dentro de la comunicación que intentaron explicar este fenómeno, ¿no? El fenómeno noticioso. Y uno de ellos de los más, por lo menos al que yo me he adherido tanto teórica como digamos, pragmáticamente en términos de investigación, es una corriente que se llama newsmaking o construcción de la noticia, que se encuentra ubicada dentro del campo de la sociología de la comunicación y en un espectro más amplio
dentro de la comunicación como la concebíamos ayer, ¿no? Como producción de sentidos, de significados en la realidad social, o sea, como subcampo de la comunicación que nos ayuda a entender, pues esto es lo que vivimos, ¿no? Que le llamamos, pues, realidad, ¿sí? Que son, pues, procesos sociales de interacción. Entonces, en ese campo es que nosotros ubicamos al estudio de las noticias, en el newsmaking. Y esta corriente teórica es bien interesante porque nos viene a decir que todo aquello que nosotros consideramos relevante, importante, inclusive actual, no es más que el producto de una valoración social. Y cuando digo valoración social, por supuesto, no me estoy refiriendo solamente a un individuo, ¿no? Aunque también está implícito, sino a algo que en determinado momento social e histórico, una determinada sociedad consideró que era actual e importante para sí o que era relevante. Entonces, alguien mencionaba ayer, es que decir relevante es muy subjetivo. Sí, es muy subjetivo. Es que inclusive no importa si decimos relevante, importante, etcétera, etcétera. Inclusive la idea de que se trata de un acontecimiento actual es subjetivo porque para muchas personas hoy en día, sobre todo para las personas más jóvenes, los grupos más jóvenes, quizá los centennials o una nueva clasificación que ya no recuerdo ni cómo se llama, lo actual es justamente lo inmediato, lo que está transmitiéndose ahora en vivo por alguna cuestión. Si ocurrió ayer ya no es actual y si ocurrió hace una semana ya no es actual, pero habemos algunos de nosotros que si nos reportan un evento que ocurrió hace un mes nos parece todavía actual porque tiene un impacto todavía en nuestras vidas. Entonces, inclusive la actualidad del tiempo depende mucho de quién lo está valorando, ¿no? De qué cosa sí es actual. Otra cosa es que sea simultáneo, ¿no? Que está ocurriendo en este mismo momento y que se está dando a conocer. Entonces, en fin, el punto al que me interesa llegar y dejar claro aquí es que cuando nosotros interactuamos con los medios de comunicación, estamos interactuando con un montón de piezas comunicativas que son producto de la subjetividad humana y por tanto no son ni objetivas per se. Puede haber un conjunto de condiciones que las hacen fidedignas o que reportan información real, pero la idea de objetividad es como, inclusive está desfasada, ¿no? Básicamente los seres humanos no somos objetivos, o sea, podemos sí reportar hechos, datos que son producto de la realidad y con esto quiero decir que no son producto de nuestra imaginación, o sea, que existen en el plano tangible, en el plano material, en el plano en el que nosotros convivimos, ¿no? En este plano de la materia, por decirlo de algún modo, ¿no? De algún modo un poco más esotérico, místico, en este plano en el que estamos nosotros, ¿no? Que no se trata, por supuesto, del plano de los sueños o de algo que es algo imaginativo. Entonces, básicamente tenemos que tener bien claro que cuando nosotros interactuamos ya sea que leamos una noticia, que la escuchemos, que la veamos en la televisión o que la escuchemos en alguna estación de radio, no importa cuál, pues se trata simple y sencillamente de un producto subjetivo. Esto no quiere decir que no sea real o que no sea confiable, ¿sí? Justamente una de las características del periodismo en nuestra sociedad es que para que cumpla, digamos, con su función, tiene que reportarnos información que sea real, que ocurrió, que es verdadera, ¿sí? Verdadera por lo menos en los términos, bueno, porque hoy se habla de la posverdad y estas cosas, pero creo que no vamos a entrar ahí. Verdadera en términos de que está reportando una información o una opinión de algo que sí ocurrió, que no es un invento de alguien para tergiversar, para etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto o el punto de partida para los temas que vamos a tratar el día de hoy es esto, tener muy claro que toda la información con la que ustedes interactúan y con la que se informan y con la que muchas personas inician su día interactuando con los medios de comunicación son productos subjetivos, son un producto de actividades, decisiones e interpretaciones humanas, ¿sí? Que por tanto no se trata necesariamente de información que ustedes puedan decir objetiva y por tanto irrefutable. Básicamente es imposible, ¿no? Porque como decíamos ayer, todos los seres humanos
somos subjetivos, tenemos una historia, tenemos una formación académica, etcétera, etcétera, y es con base en toda esta historia, con estas herramientas con las que nosotros contamos para interpretar la realidad, que vamos a, si somos periodistas, producir noticias. Entonces los periodistas, por más que sean personas preparadas, que cuenten con técnicas, con herramientas para producir noticias, para producir información periodística, al final de cuentas son también seres humanos que están construidos o formados con base, sí, en su formación profesional, pero también tienen su propio bagaje, su propia historia que les permite, inclusive en el campo profesional, interpretar la información de un modo dado y con base en ello compartirla. Entonces, el punto de partida es este. Lo que ustedes leen, escuchan, ven como información periodística es una pieza comunicativa muy subjetiva, ¿sí? Que así como se presentó, pudo ser de otra manera. Y la forma más simple de comprobar esto es que, por ejemplo, ustedes mismos hoy, en este momento, o más tarde, o mañana, o lo hagan como un hábito, busquen la misma información o la noticia sobre un determinado acontecimiento, el mismo, en distintos medios de comunicación. Y vamos a ver si van a encontrar exactamente el mismo enfoque, el mismo lenguaje, la misma forma de presentarlo, el mismo interés en el encabezado, si los encabezados son distintos, ¿no? Y generalmente van a comprobar empíricamente que puede haber diferencias a veces abruptas, ¿no? Puede haber una similitud, justo decíamos ayer que por eso estamos en una sociedad que compartimos un lenguaje, compartimos códigos, y es normal que haya similitud, pero va a haber diferencias también. Y en algunos casos va a haber diferencias muy, muy notorias, ¿no? Entonces, esa es la forma más simple en la que ustedes pueden comprobar que una noticia es un producto subjetivo y por tanto se trata de una narración desde un lugar, por decirlo así, de habla, para decirlo en términos discursivos, desde un lugar de habla que tomó un determinado periodista o un determinado medio de comunicación, ¿sí? Ubicado en una determinada sociedad. Entonces, dicho esto, es importante preguntarnos pues, qué factores o qué elementos intervienen en la producción de estas piezas informativas subjetivas que nosotros aceptamos de manera natural, sin poner generalmente, o alguna vez se han descubierto ustedes como poniendo objeción, por decirlo de alguna manera, o cuestionando lo que se le está informando, o simplemente leyeron al periodista o escucharon a la periodista que de su confianza y aceptaron que lo que decía, pues eso era y listo, ¿no? O sea, generalmente no lo hacemos. La mayoría de las personas no lo hacemos, ¿no? O los invito a preguntarse, inclusive a compartir sus opiniones o experiencias en este sentido. Alguien había levantado la mano, no se me eche para atrás. ¿Quién había sido? Ya no alcancé a ver. Pero bueno, si alguien tiene algo que compartir, por favor, ya saben, siéntanse con toda la libertad de hacerlo. Pero una de las cuestiones interesantes de los medios de comunicación o uno de los roles más importantes que tienen en nuestra sociedad es que después de nuestras interacciones inmediatas con otras personas, es decir, con las interacciones físicas que nosotros tenemos con otras personas o también con las interacciones mediadas, los medios de comunicación tienen el importantísimo papel en nuestra sociedad de construir la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es gracias al papel, a la información que difunden los medios de comunicación, cualquiera que ustedes quieran, cualquiera que ustedes elijan, que nosotros sabemos qué ocurre más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar directamente o a través de nuestras interacciones interpersonales. Nosotros sabemos qué ocurre en el mundo más allá de esto, ¿no? Es decir, inclusive sabemos, gracias a ellos, cómo es el mundo más allá de nuestro entorno inmediato, que nuestro entorno inmediato, por nuestros sentidos y demás, es limitado, ¿no? Y gracias al discurso que producen, que difunden los medios de comunicación, es que nosotros conocemos qué hay más allá de las fronteras de nuestros propios límites humanos, ¿no? Sabemos que vivimos inclusive aunque nunca conozcamos todo el territorio nacional, sabemos que tiene una forma determinada y que en algún lugar de ese territorio ocurrió algún suceso determinado, ¿no? Ya sea de cualquier tipo, ¿no? Lamentablemente, creo que últimamente, en los últimos años, sabemos más de sucesos violentos y este tipo de situaciones, pero
Bueno, en fin, sabemos que hay una situación inclusive de violencia, aunque no la estemos viviendo nosotros directamente, y que hay ciertas regiones del país donde las personas se juegan la vida prácticamente a diario, etcétera, etcétera, aunque nosotros no lo estemos viendo, ¿no? Sabemos que eso es real y que existe gracias al papel que tienen los medios de comunicación. Sabemos que hay una guerra en determinado lugar del mundo que está ocurriendo por determinados conflictos económicos, políticos, etcétera, etcétera, y aunque nosotros no lo presenciemos, confiamos en esta información que nos dan los medios de comunicación y asumimos que esta es la realidad que está ocurriendo en nuestro mundo, ¿no? O sabemos que pasó tal cosa en China y nosotros jamás hemos ido a China y tal vez nunca vamos a ir a China, pero sabemos que en un lugar determinado pues inició un virus que después se convirtió en una pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, entonces es gracias al papel que juegan los medios de comunicación como divulgadores, difusores, productores de información, que nosotros construimos la realidad hoy en la que vivimos y le damos sentido a nuestra experiencia vital o de vida con base en esta información que nosotros adquirimos de ellos. Entonces, pues ustedes dirán si es importante o no el papel que tienen los medios de comunicación, porque gracias a ellos nosotros interpretamos el mundo en el que vivimos, o por lo menos la mayor parte del mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, porque siendo sinceros, pues nuestra experiencia es limitada, ¿no? Los seres humanos somos bastante rutinarios inclusive, solemos tener las mismas rutinas, usar inclusive a diario los mismos trayectos para movernos en la ciudad o en el lugar donde vivimos, interactuamos casi siempre con las mismas personas, en fin, tenemos como una especie de burbuja que si nos, digamos, quedáramos nada más con esa experiencia directa, nuestra experiencia del mundo sería mucho más pequeña, mucho más limitada, ¿no? O sea, conoceríamos mucho menos de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras físicas. Entonces, dejando esto como, pues, sobre la mesa, tenemos entonces que es gracias a los medios de comunicación que se construye en términos muy generales como sea la realidad, pero también cuando llevamos esto al campo de la política, del gobierno, de las elecciones, nos podemos dar cuenta que en las democracias modernas o contemporáneas, son los medios de comunicación los que construyen lo que se ha dado por llamar la esfera pública o la arena pública, ¿no? Que es este espacio simbólico en el que genera la deliberación en torno a los asuntos que interesan a nuestra organización social y política. Es en este espacio donde se debate, donde se lanzan ideas, se discuten, se rebaten, y es aquí donde inclusive, pues, se toman determinadas decisiones sobre lo que nos afecta a todos, ¿no? Sobre la política. Es importante tal vez recordar que en la concepción más general, histórica de la política, pues es aquello que tiene que ver con el bien común, ¿no? La política se refiere a aquella arte inclusive de gestionar todo lo que tiene que ver con el bien común, ¿no? Que viene pues desde la polis griega, ¿no? Desde aquello que estaba dentro de las fronteras de la ciudad y donde se discutía todo aquello que tiene que ver con lo que afectaría la vida de la comunidad, ¿no? Por eso hablamos de políticas públicas, decisiones públicas, etcétera, etcétera, porque lo que decide un gobernante, pues no es una decisión personal, ¿no? Sí, la toma una persona, pero impacta en la colectividad. Entonces, uno de los roles más importantes que los medios de comunicación juegan en nuestras sociedades, justamente es este, ¿no? Es a través de ellos que nosotros, la ciudadanía, interactuamos con los distintos actores del campo político. Desde el... Sí, adelante, Raúl. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Yo discrepo un poco con esto último que está comentando. A mí me Adelante. parece que los medios de comunicación, o sea, no son el único canal exclusivo para la socialización política de la ciudadanía. Usted acaba de mencionar que es uno de los papeles principales de los medios. Puede ser que sí, pero la socialización política como ciudadanía se logra incluso de manera más persuasiva y más firme en la comunicación interpersonal.
Es ahí donde ocurre realmente, o bueno, hay estudios que revelan que es a través de la comunicación interpersonal donde existe, por ejemplo, una persuasión política más fuerte, incluso que aquella pretendida o aquella que se asume que pudieran tener los medios de comunicación hacia la ciudadanía o a la famosa transmisión o inyección de mensajes, lo cual pues ya ahora está cuestionado desde hace algunos años en términos de las investigaciones que se han realizado al respecto. Entonces, nada más quería comentar que si bien ese es uno de los papeles que tradicionalmente han tenido los medios de comunicación, a final de cuentas son solamente otro espacio, otra esfera de que genera corrientes de opinión, pero que forma parte de otras esferas en las cuales las personas también interactuamos y de las cuales también contribuyen a, por ejemplo, en este caso, a tomar decisiones políticas. Gracias. No, a ti, Raúl, muchas gracias. En efecto, ¿no? O sea, es importante, que es súper importante lo que señalas. Los medios de comunicación no son el único espacio donde se debate lo público, ¿cierto? Y cuando se habla de influencia de los medios de comunicación, entramos en un terreno súper complejo, ¿no? Porque hay diversos estudios que en efecto dicen que la comunicación interpersonal puede llegar a ser más influyente que la información que ocurre a través de los medios. Sin embargo, muchos de esos estudios inclusive están realizados cuando todavía no contábamos con plataformas, con lo que hoy se conoce como la psicopolítica, ¿no? Tú, por ejemplo, cualquiera de nosotros recibimos en nuestro Facebook o en cualquier otra plataforma con la que interactuamos información hiperpersonalizada que inclusive nos conoce mejor que la persona con la que podemos llegar a estar al lado. Entonces, ahorita hay como todo un dilema, un debate respecto al tema de las influencias, ¿no? La ciberpolítica, una de las cosas que vamos a ver en otra clase más adelante, en la tercera sesión que yo tendría con ustedes, justamente tiene que ver con esto que nos señala Raúl, ¿no? Sobre la evolución de los medios de comunicación y de la forma de hacer campañas electorales y el uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos y demás en este tipo de procesos. Hoy en día se sabe que toda nuestra interacción a través de las redes sociales deja una huella, deja una marca. Simplemente cada vez que ingresamos, damos un clic, todo lo que hacemos ahí, cada clic, cada cosa que nosotros hacemos se convierte en un dato que es recopilado, sistematizado, analizado y genera un determinado perfil, ¿no? Que incluye desde hábitos hasta aspectos muy profundos de nuestra personalidad, inclusive hasta algunos dicen que de nuestro inconsciente, quedan plasmados a través de el uso que nosotros hacemos de Internet y con base en ello, las últimas campañas electorales pues han utilizado estrategias de comunicación hiperpersonalizadas que llegan a ser o llegarían a ser tan efectivas porque justamente juegan con aquellos aspectos de nuestra psique que tenemos consciente, pero también con los que no tenemos inconsciente y nos orientarían a tomar decisiones. Entonces, en este momento, pues hay como ahí hay como muchas puertas abiertas respecto a la influencia que los medios de comunicación tienen en nuestras vidas, ¿no? Tradicionalmente, sí, como nos dice Raúl, se ha considerado que la comunicación interpersonal era más influyente, por decirlo de alguna manera, o tenía mayor incidencia, para utilizar un concepto un poco más técnico, digamos, en lo que nosotros pensábamos o decidíamos. Pero la verdad, de nuevo, es que nuestra comunicación interpersonal puede llegar a ser muy limitada, sobre todo cuando hablamos sobre asuntos de la vida pública, ¿no? Tal vez muchos de nosotros en este espacio, asumiría yo, que como estamos involucrados, interesados, interesadas con aspectos que tienen que ver con la política, con las elecciones, es muy probable que tengamos un círculo de amistades, colegas de trabajo, inclusive familiar, donde estos temas puedan llegar a ser como, pues, habituales, digamos, ¿no? Y que podamos llegar a tener intercambios y debates de ideas sobre ellos, inclusive compartir o intercambiar conocimientos. No me extrañaría para nada. Sin embargo, la realidad de nuestro país es que el grueso de la población tiene un déficit tremendo, ya no digo de educación o formación electoral específicamente, sino de educación o formación cívica. Y entonces aquí sí es donde los medios de comunicación convencionales y no convencionales, y con esto me refiero a los tradicionales y a las nuevas tecnologías que estamos utilizando,
tienen un papel súper importante porque para millones de personas son estos medios de comunicación los que les proveen la información sobre la vida pública, sobre los acontecimientos políticos, sobre las cuestiones electorales, ya tanto administrativas como judiciales, ¿no? Entonces, para bien y para mal, todavía los medios siguen siendo como ese espacio que en el plano simbólico siguen construyendo lo que se llama arena o esfera pública, ¿no? Siguen construyendo de manera primordial porque inclusive para la gran mayoría de nosotros es a través de este discurso público y mediado que tenemos contacto con nuestros gobernantes, que tenemos esa interacción simbólica que se da en el discurso mediático, que conocemos lo que nuestros gobernantes piensan, dicen, etcétera, hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente porque nuestra comunicación interpersonal es limitada, es a través del discurso mediático que nosotros interactuamos con nuestros representantes políticos muchas veces, ¿sí? Y lo mismo ocurre con otros actores de la vida pública. Entonces, pues todavía en nuestras sociedades y probablemente cada vez más con la profundidad o profundización que siguen teniendo las tecnologías, va a ser a través de estos discursos que se ocurren en este espacio simbólico que vamos a seguir interactuando con los actores públicos. José Roberto, adelante. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Yo creo que en esta evolución o desarrollo exponencial que hemos visto en las tecnologías de la información y la comunicación, efectivamente, como dice el compañero Raúl, los medios de comunicación vieron perder la hegemonía de la transmisión de información o de la comunicación de mensajes. Actualmente todos podemos hablar del tema que sea, pero existen especialistas que en este caso vendrían siendo los medios de comunicación o incluso los reporteros independientes que se especializan precisamente en transmitir esos mensajes. Y aunque ya no existe un monopolio como tal, lo que sí existe son periodistas o especialistas más bien en la comunicación que, si bien es cierto, no pueden decirnos qué pensar, sí nos pueden poner en qué pensar. Es decir, pueden poner sobre la mesa un tema en específico, incluso de manera tendenciosa podrían dar una noticia, y si bien es cierto que a lo mejor no nos pueden convencer de lo que ellos dicen, sí nos pueden poner a discutir sobre ese tema en específico, lo cual hace dirigir la discusión o el debate en torno a lo que ellos exponen. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias, José Roberto. Joel, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y todas. Yo creo que aquí algo que comentaba el compañero Raúl de la interacción personal, pues no va a dejar de ser, seguirá por los tiempos. Aquí lo que me parece es que estamos transitando de una cultura tradicionalista a una cultura digital a la que todo mundo se está insertando. Entonces, es una gran oportunidad porque muchos de los sectores que tradicionalmente no tenían acceso, por ejemplo, a comunicarse a la autoridad básica con su presidente municipal, hoy a través de los medios digitales logran tener un acercamiento, para bien o para mal, pero logran tener ese acercamiento. Sectores que pues en otras épocas, estaban completamente marginados. Hoy tienen esa opción para acercarse a sus autoridades. Y aprovechando, no sé si me permita una pregunta. Claro, adelante. En los planes estratégicos que usa el periodismo, y perdón por mi ignorancia, ¿existen criterios, digamos, para que pues, se pueda editar una noticia con el objeto justamente de que sea lo menos subjetiva y lo más objetiva? Porque efectivamente será escuchada o consumida por un grueso de la población que puede ser muy significativo y por lo tanto pues debe de tener una objetividad lo más posible, lo más adecuado que sea. Y esto me viene a la mente porque, por ejemplo, Coneval acaba de dar el índice de pobreza en México y dice que bajaron tantos millones de pobres. Y qué bueno, ¿no? Por todos.
Aquí el asunto es que esa nota, así como la expreso, la escuché. Después, como usted dice, me fui a otros medios de comunicación y bueno, ahí ya no, digamos, lo desagregan con mayor precisión y dicen, por ejemplo, que en el área de educación y salud, pues justamente no ha sido tal efecto de disminución de la pobreza. Entonces, por eso me surge esta pregunta si hay algún criterio. Gracias, doctor. Gracias. Mire, justamente todo lo que acaban de expresar es súper importante y voy a empezar un poquito o retomar un poco lo que decía José Roberto para ir un poco después a lo que dice Joel. Nos decía José que tal vez los medios de comunicación todavía no pueden decirnos qué pensar, ¿no? O cómo pensar. Y esto, para bien y para mal otra vez, es relativamente cierto y al mismo tiempo no tanto, ¿no? Es decir, hay dos perspectivas de estudios teóricos empíricos que han demostrado que los medios de comunicación sí nos pueden decir qué pensar e inclusive cómo pensar, ¿no? A ver, tal vez algunos de ustedes han escuchado la teoría de la agenda setting. Esta perspectiva teórica justo nos dice que en una sociedad, tradicionalmente, los medios de comunicación eran los que pautaban la agenda de la opinión pública, es decir, ponían la lista de asuntos o temas a los que prestarle atención. La sociología nos ha demostrado que la capacidad de las sociedades para prestar atención a determinados asuntos es limitada. O sea, vivimos en realidad en nuestras sociedades infinidad de problemas, muchísimos. Pero nuestra capacidad de agencia, por decirlo de alguna manera, de abordar y de resolver esos problemas es limitada y entonces actuamos solamente sobre algunos de ellos. Lo que esta teoría, esta perspectiva nos dice es que los medios de comunicación se encargan justamente de priorizar aquellos asuntos sociales sobre los que vamos a prestar atención. Entonces, lo que nos ha enseñado esta perspectiva es que a veces en una sociedad es más importante lo que no se habla que lo que se habla. ¿Por qué? Porque como los medios de comunicación son las piezas informativas, digamos, son una construcción subjetiva, por lo tanto, son producto de decisiones humanas, estas decisiones han implicado dejar fuera de la agenda, dejar fuera de la noticia, dejar fuera de los temas algunos asuntos. Y esto puede ocurrir, como es subjetivo, por intereses de índole económico, por intereses de índole político, por intereses de índole moral. Por ejemplo, no sé, estoy recordando que hay medios de comunicación en México que durante mucho tiempo no tocaron el tema del aborto, ¿no? O de la vasectomía, por ejemplo, porque eran temas que iban en contra de determinados dogmas morales o religiosos y entonces no se tocaban, a pesar de que era un problema social, por ejemplo. Entonces hay una diversidad de factores, hay algunos autores que se han dedicado a hacer clasificaciones de por qué un asunto se convierte en noticia, ¿no? Algunos han encontrado, para no hacer como listas de factores que a veces es hasta inútil porque cada medio de comunicación tiene una política editorial, inclusive Joel, pues tienen una serie de criterios de qué sí van a incluir y qué no van a incluir. Por ejemplo, hay medios de comunicación que explícitamente deciden en sus políticas editoriales no hablar sobre aborto, suicidio o algunos temas que pueden resultar polémicos o que desde un punto de vista moral o religioso no están aceptados, digamos, ¿no? Ya sea por quien maneja, de quien sea propiedad del medio de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay criterios, pero ahorita vamos a ir a la parte técnica, ¿vale? Entonces, a muchos autores se han dedicado a hacer como listas o clasificaciones de criterios por qué un asunto se convierte en noticia, ¿no? Pero es más interesante observar que más que hacer una lista o una clasificación de, no, pues este factor como la actualidad, la proximidad, la importancia de quien aparece, etcétera, hay como una clasificación que es un poco más estructural que nos dice, a ver, en la producción de una pieza informativa periodística existen varias esferas o dimensiones que pueden ir desde lo micro hasta lo macro. En el nivel micro tendríamos al periodista que va a elaborar una noticia
Y entonces aquí dice, bueno, ¿qué factores dentro de ese periodista intervienen para que elija que un asunto se convierta en noticia? Pues es tanto su formación profesional, su trayectoria profesional, perdón, su formación académica, el lugar donde nació, la familia de la que proviene, su posición ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a determinar para que elija que determinados asuntos se conviertan en noticia. Eso en el nivel más micro, digamos, ¿no? Después, por supuesto, está el medio de comunicación para el que trabaja, o sea, qué tipo de empresa es. ¿Es una empresa familiar? ¿En qué lugar se ubica geográficamente? Si estuviéramos hablando de México, ¿se ubica en el centro del país o se ubica más bien en provincia, en un lugar que es más bien despoblado o que está más poblado? Esto para hablar de los medios tradicionales, ¿no? ¿Qué necesidades tiene este medio? ¿Cuáles son sus intereses? ¿A qué grupos de poder se vincula en el espacio o en el territorio local o a nivel estatal o a nivel nacional? ¿Sus propietarios o accionistas con qué corriente política simpatizan? Es decir, ¿qué factores hay dentro de esa empresa que generan determinadas condiciones, ¿no? Y esos factores van a incidir también en lo que en el nivel micro el periodista elige. Además de eso está pues la cultura propia en la que se inserta esa empresa, es decir, si un medio de comunicación de provincia se encuentra en una ciudad que es tradicionalmente conservadora o religiosa o muy católica, por ejemplo, probablemente va a tener determinadas limitantes o va a tener determinados criterios que van a ser diferentes a los de otro medio que se ubica en una ciudad que es un poco más progresista, abierta, que acepta el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. O sea, va a haber entonces dos contextos culturales distintos que van a intervenir en aquello en lo que se decida transformar en noticia. Entonces, hay que pensar que todos los actores que intervienen en el proceso de elaboración de una noticia, en un momento dado, tienen que tomar decisiones, tienen que elegir y decidir, en principio, qué hecho van a reportar como noticia, qué aspectos van a incluir, qué aspectos van a dejar fuera, qué lenguaje van a utilizar, inclusive qué palabras van a utilizar, si van a evitar determinados conceptos, términos gramaticales o no. O sea, todo esto va a incidir para que al final construyan un relato determinado y es este relato el que nos van a ofrecer y con el que nosotros nos vamos a informar. Y al final no es más que una construcción, un relato, un producto, digamos, que igual que en una fábrica ha sido ensamblado en distintas partes, ¿no? Incluyendo los factores del periodista, de su empresa, de su entorno social, de su entorno cultural, etcétera, etcétera. Y entonces cuando nosotros interactuemos con esa pieza informativa, probablemente nos vamos a generar alguna impresión sobre eso que acabamos de leer. Pero esa impresión, por supuesto, va a estar justamente mediada por un montón de factores que no vamos a alcanzar posiblemente a distinguir, porque no estamos necesariamente al tanto de cuáles fueron todas estas cuestiones que intervinieron. Entonces, cuando todos estos discursos se ponen a circular en el espacio público y generan ambientes de opinión y generan percepciones sociales y pueden llegar a generar las percepciones sociales opiniones, empieza la cuestión a convertirse en algo muy interesante, porque si nosotros no contamos con un entorno inmediato, interpersonal, que esté muy bien formado, muy bien informado de manera directa, es decir, gente que trabaje con con temas, por ejemplo, político-electorales, que sepa muy bien cómo se mueve la cuestión, sino que nos informamos básicamente a través de los medios, esa opinión que nos vamos a formar, tenemos que estar conscientes de que está pues mediada por un montón de factores, por este discurso, que al final, ¿cuál es ¿cuál es lo interesante de esto? Que es con base en las opiniones que nos formamos que nosotros podemos llegar a tomar decisiones. Por ejemplo, sobre a quién elegir como gobernante, ¿no? Supongamos que no tenemos una simpatía específica por algún partido político, ¿no? Que estemos más bien como abiertos a que aquella candidata o candidato que mejor nos convenza con su discurso, con lo que nosotros aprendimos a través de los medios de comunicación, con lo que leí, con lo que tenemos en nuestra formación académica o con lo que interactuamos en nuestro entorno inmediato, vamos a elegir o vamos a formarnos esta opinión y elegir
como decía hace un momento, lamentablemente en nuestro país, la mayor parte de las personas obtienen información sobre cuestiones políticas y de lo público a través de los medios de comunicación. Somos menos o son menos los que obtienen información a través de estudios especializados, revistas académicas, libros, o inclusive muchas de las personas que obtienen información a través de interacciones directas o interpersonales, estas interacciones ocurren a través de debates o discusiones que se dieron de información obtenida a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Es como, digamos, el grueso de lo que ocurre. Entonces, teniendo esto claro, puede ser más fácil para nosotros empezar a entender por qué el periodismo se trata de una actividad política. Es probable que tengamos más claro por qué cuando hablamos de periodismo está claro que estamos hablando de una actividad política que al mismo tiempo es paradójica y compleja. ¿Por qué? Porque la mayor parte del periodismo contemporáneo ocurre a través de periodistas que trabajan para empresas que son privadas, que a su vez tienen intereses privados, que pueden llegar a tener y que tienen, por supuesto, intereses de lucro, que a su vez sus accionistas, propietarios, etcétera, tienen intereses con determinados sectores económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que el periodismo ocurre la mayor parte de las veces a través de estas empresas públicas, tiene un rol eminentemente público. ¿Por qué? Bueno, justamente por todo esto que he estado comentando hasta hoy, que la información que producen y ponen a circular en el espacio público nos permite generar percepciones, opiniones, conocimiento sobre la misma cuestión pública e inclusive tomar decisiones sobre lo público. Entonces, es tan complejo esto porque como dices, caray, ¿cómo una actividad profesional que se desarrolla en el ámbito privado tiene tanto impacto sobre lo público? Pues sí tiene tanto impacto sobre lo público que en muchos países tiene hasta protección constitucional la labor periodística, ¿no? Porque tiene un gran impacto sobre lo público, justamente porque se ha considerado que el rol del periodismo en las democracias modernas es el de ofrecer información que sea suficiente, que sea confiable y que sea veraz, tanto para la formación de opiniones como para que la gente o las personas tomen decisiones públicas, ¿no? Además de ello, porque se han convertido en espacios de interacción, como les decía hace un momento, para la producción de esto que algunos llaman espacio público, arena pública, es decir, que en teoría darían cabida los medios de comunicación a toda la pluralidad de voces que tienen algo que decir sobre determinada cuestión de la agenda pública, ¿no? Y por supuesto porque se ha considerado que son actores fundamentales para el control, la vigilancia y la rendición de cuentas de los actores públicos, ¿no? Se supondría, en teoría, este es uno de los puntos más controversiales, que los medios de comunicación deberían funcionar en algunos lugares, desde hace mucho la literatura los ha denominado como perros guardianes, ¿no? Serían como estos perros guardianes de lo público, ¿no? Serían como estos vigilantes de que nuestros gobernantes tomen las mejores decisiones con base en criterios que tienen que ver con el interés público y no con el interés privado o con el interés personal. Se ha visto que no necesariamente juegan este papel porque muchas veces los medios de comunicación convencionales más bien se han convertido como en aliados de los gobernantes y en lugar de estar ocupando un rol de vigilancia, de control, etcétera, etcétera, más bien están replicando simplemente lo que ocurre dentro de la toma de decisiones de determinados actores públicos, ¿no? Y esto está, pues digamos que súper visto y analizado y estudiado y comprobado en muchos países, sobre todo donde ha habido regímenes muy autoritarios, pues los medios de comunicación básicamente se han replegado a los intereses políticos de los gobernantes de turno. Entonces, para resumir o para reiterar más bien, entre el rol que los medios de comunicación tienen en las democracias, los más importantes, o entre los más importantes está uno, el de ofrecer información suficiente, confiable y veraz, por lo menos, para la formación de opinión y para la toma de decisiones. El de ser estos espacios de interacción simbólica entre los distintos actores políticos y la ciudadanía, ¿no?
como decía hace un momento, es a través del discurso que los medios de comunicación distribuyen, que nosotros llegamos a tener interacción con todos estos actores políticos. Es cierto que ahora, como bien decían, con las plataformas digitales, podemos nosotros llegar a convertirnos en emisores y ser interlocutores directos de muchos actores políticos, ¿no? O pensaríamos que lo somos, porque también es verdad que muchos de estos actores políticos no son siquiera ellos quienes manejan estas plataformas digitales, ¿no? Sino que simplemente son una herramienta que tienen para tener presencia, imagen, etcétera, etcétera, y que hay un equipo de personas detrás de ellos produciendo, difundiendo contenido, inclusive dando respuestas a los cuestionamientos que pudiéramos nosotros hacer desde nuestro propio lugar, ¿no? Y finalmente, pues se supone que tendrían este papel de actores fundamentales para el control, la vigilancia y la rendición de cuentas, ¿no? Para que haya pues, una gobernanza óptima. Entonces, ¿cuál es o el potencial que que estas funciones tienen, ¿no? En una sociedad democrática? Pues se supondría, idealmente, que el periodismo tiene este potencial para construir ciudadanía y en ese sentido, para fortalecer el sistema democrático. Es decir, si jugara este rol de ofrecernos toda la información que necesitamos para tomar decisiones en torno de lo público, o en el caso de lo político electoral, para tomar las mejores decisiones sobre las opciones electorales, políticas con las que contamos, estarían cumpliendo con ese rol de darnos la información fiable, veraz, oportuna, que nosotros como ciudadanos necesitaríamos para tomar la mejor decisión sobre quién nos va a representar. Y esto sería, digamos, como parte de su contribución al proceso del fortalecimiento democrático. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene algo que compartir? ¿Algún punto de vista que señalar? ¿Algún aspecto que quisiera enfatizar? ¿Alguna opinión? ¿Todo bien? Vale, todo claro entonces. Bien, entonces yo les pregunto, ¿están de acuerdo con que el periodismo es una actividad política? ¿Hay alguien a quien esta idea le haga ruido? ¿No le convenza del todo? Y que diga, no sé, tal vez no. O no entiendo, no me cuadra, no me va. Enrique, adelante. Gracias, buenas tardes. Una disculpa, tengo un problema ahí con mi cámara, por lo cual no la puedo encender, pero bueno, aquí andamos. Bueno, yo digo que para el tema que estamos viendo, pues sí, la comunicación es política, ¿no? Pero bueno, hay periodismo de espectáculos, ¿no? O sea, ahí ya no, para mí ya no, como que ya no interviene la política. Hay periodismo pues sí, básicamente de espectáculo, el periodismo deportivo, el periodismo cultural, que ya no intervendría básicamente la política. Ese sería mi punto de vista. O sea, como que el periodismo, digo, y si no, pues corríjanme, se divide en varias ramas como en muchas carreras, ¿no? Está el derecho electoral, derecho penal, civil, o sea, son varias ramas del derecho, igual que el periodismo, quiero pensar, o sea, es el periodismo político, el periodismo de espectáculos, el periodismo cultural, el periodismo deportivo. Ese sería mi apreciación o mi punto de vista o mi opinión, ¿no? No sé, a ver, ¿qué opinan? Gracias. Gracias, Enrique, muy amable. ¿Alguien más que esté? Norma, adelante, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Ando aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, entonces tendremos un poquito de ruido maravilloso de la ciudad. Me parece que es clarísimo, ¿no? Pues el contexto, como lo decía el compañero, ¿no? Esta diferenciación quizás del periodismo de otro tipo sigue siendo político, ¿no? Porque todo lo que incluye todo lo que transversaliza las relaciones, ¿no? Hasta democráticas, pues se vuelven políticas. Tan es así que podemos escuchar, por ejemplo, una crítica de que sí, que no es violencia de género, ¿no? En los medios de espectáculos, ¿no? Hoy estamos viendo a un Hollywood que se levanta, ¿no?
y que salió de Me Too, ¿no? El tema tremendo salió de actrices de Hollywood. Estamos oyendo una Sasha Sokol, ¿no? Utilizando las redes sociodigitales para levantar el ámpula contra el productor ¿no? Que tuvo pues una relación terrible y muy desafortunada con ella desde los 14 años de edad, ¿no? Pedofilia. Así que me parece que desde el contexto en el que lo veamos, seguimos hablando de temas políticos, entendida la política como un sistema, ¿no? Que norma, que regula la convivencia igualitaria, ¿no? O por lo menos así se vislumbra que definir esto pues sería un temazo. Y por otro lado, me parece también que, abonando un poco a lo que usted comentaba, maestro, a principio de la clase, al principio, era que decíamos, bueno, la política se hace, o digamos, la comunicación per se, nace para informar, pero también es cierto que esta cuestión interdisciplinaria e interpersonal, ¿no? Cómo se comunica la política, ¿no? A partir persona a persona, por decirlo así. Pero también es cierto que podemos recordar las revoluciones que se han hecho, digamos, y voy a remembrar nada más poquitito, del Yo Soy 132, ¿no? A la fecha, pues han sido a través de redes sociodigitales. Es decir, que hay también estudios que refieren que si la forma de comunicar hoy las campañas políticas se hicieran a través de redes sociales, tendrían que tener esta nueva forma de hablar, ¿no? Este nuevo lenguaje donde las personas jóvenes fueran actores principales del movimiento, ¿no? ¿Sería cuánto, maestro? Gracias. Gracias, Norma, muy amable. Luis Antonio, adelante, por favor. Sí, profesor, creo que coincido con el compañero en cuestión del periodismo. Este tipo de enfoque, creo que tiene diferentes tipos de factores y va encaminado a distintos temas, profesor. No necesariamente tiene que ser político, sino que puede ser el periodismo económico, periodismo deportivo, y creo que sí, no es nada más una sola rama, profesor. Es con muchísimo más temas, más tópicos, profesor. Es cuanto mi participación. Muchas gracias, Luis Antonio. José Andrés, adelante, por favor. Sí, sumando un poco a lo que comentan los compañeros, yo considero personalmente que no puede existir un periodismo o noticias sin un enfoque político, que se presta dado a que se asuma una postura u otra postura debido al sesgo personal que tiene el reportero o la persona que está dando a comunicar la noticia. Inclusive, por poner el ejemplo de noticias del medio cultural, lo que Peso Pluma canta en sus canciones tiene un reflejo sociocultural en la sociedad en donde está llegando el mensaje, así como, por poner un ejemplo, los narcocorridos, o inclusive noticias de economía pueden tener un enfoque un tanto más conservador, un tanto más liberal, en donde se tenga una estrategia distinta y se comunica resultados con base a métricas que pudieran dar a conocer también un enfoque. Yo creo que no existe noticia que no tenga una postura política, y sí creo que sería necesario también tener medios de comunicación o espacios que sean como meramente informativos, en donde se dé a conocer información un tanto más dura, sin el corte o sesgo personal que puede tener el comunicador. Gracias, José, muy amable. José Roberto, adelante, por favor. Gracias. Yo coincido con el hecho de que toda comunicación es política si partimos de conceptualizar primero qué es lo que entendemos por política, porque a partir de ahí es como podremos darnos cuenta que efectivamente cualquier tipo de periodismo está involucrado con la política. Hablaban, por ejemplo, de periodismo espectáculo, periodismo deportivo, periodismo cultural en un intento de hacer una división de esa actividad, pero hay que recordar o hay que tomar en cuenta que la política no es otra cosa más que la forma en la que se relacionan los conjuntos sociales o el conjunto de personas. Y la forma en cómo éstas se relacionan no puede separarse de cómo se ejerce el poder de una forma o de otra. Si nos vamos al periodismo de espectáculos, pues veremos que existen opiniones bastante fuertes
de algunos conductores que se especializan precisamente en los espectáculos y cómo es que las opiniones de ellos ejercen poder sobre de los mismos actores, sobre de las mismas personas que se dedican a la industria del entretenimiento. En ese sentido, yo diría que toda comunicación es eminentemente política y no puede separarse de ello. Es cuanto. Muchas gracias, José, muy amable. Aldo, adelante, por favor. Buenas tardes. Sí, yo de la misma manera que lo menciona nuestro compañero José Roberto, creo que también iba en ese sentido mi interpretación y el argumento. Me acuerdo mucho, ¿no?, de esa parte del son politicón, en el hecho de que el hombre, el ser humano, las personas, son seres que conviven en una sociedad. A eso se refería él con esa parte de la política. Entonces, creo que actualmente cuando hablamos de política, relacionamos totalmente, al igual que ya lo dijo Roberto, pues no, la política no se abstrae nada más a partidos políticos, elecciones, votos, entre muchas otras cosas, sino la política, como bien lo dijo, pues sí, es una manera o una forma, una herramienta en la que tomamos decisiones, acuerdos, resolución de conflictos, y cuando hablamos de el periodismo o de las noticias, etcétera, cuando hablamos de esto de política, no nos estamos, quiero pensar yo también, que no se refiere nada más a la política partidista, a la política que estamos acostumbrados en esta parte, sino que es más bien en esa toma de decisiones, en esa presentación de, y creo que sí, involucra en todos los aspectos, en el deportivo, en el periodístico, entre muchas otras cosas más. Realmente yo también estoy de acuerdo con él y cerraría con esa parte. Por supuesto que es político totalmente. Gracias, Aldo, muy amable. Luis Fernando, adelante, por favor. Pues concuerdo con todos los compañeros que se encuentran aquí presentes. Efectivamente, ya todo se está politizando, inclusive el periodismo ya se está ejerciendo desde antes del PRI. Bueno, desde antes el PRI ya había tenido cierto control hacia los medios de cómo comunicar las cosas. Hasta ahorita también Morena efectúa lo mismo, porque ya todos los gobiernos están ordenándoles a los medios que hablen bien de sus logros, de sus acciones, de sus programas, porque de donde salgan con alguna falla o con alguna mala acción, pues puede quebrar a la misma empresa, porque, por ejemplo, en este caso, Televisa tiene convenio ahorita con el gobierno bajo ciertas condiciones. Por eso se han ido muchos periodistas de oposición. En el caso Lore de Mola, Broso, ahora están en Latin News. No existe como tal digamos, una medida indispensable para que gobiernos no metan tanto las narices en cuanto a logros se refiere. Nada más se emiten comunicaciones, lo que ha hecho en el gobierno, ya sea bien o ya sea mal, y se acabó. No tienes que condicionar a unas empresas para que hablen mal o bien de ti, sino lo que representan acciones que beneficien a una sociedad, lejos del partido político que esté representando el poder. Gracias, Luis Fernando. En efecto, miren, me parecen súper interesantes todas las participaciones y han dado en la clave de varios de los puntos medulares que nos interesa que queden claros, ¿no? Claudia, adelante. Sí, yo solamente quería agregar, al final de cuentas, la información siempre va a ser el poder. Gracias, Claudia. En efecto, ¿no? Todo se trata de poder al final de cuentas, ¿no? Miren, y justamente esto me da pauta para precisar, profundizar e ir cerrando este punto, ¿no? Que es, efectivamente, el periodismo, no importa los temas que aborde, es político, ¿no? Una cosa es, como parte del proceso básicamente ya desde de industrialización, cuando surgió la prensa y se fue profesionalizando, en el propio proceso de industrialización del mundo, primero en los países industrializados avanzados y después básicamente ese modelo se fue replicando al resto del mundo, pues los medios de comunicación se fueron cada vez especializando más en producir información y vender información. Y entonces para esto fue necesario generar clasificaciones de noticias o clasificaciones de información. Entonces por eso surgió el periodismo
que se dedica, que se llama periodismo político, pero es un pleonasmo en realidad, que tiene que ver sobre el gobierno, sobre el sistema político, los actores políticos, todo lo que tiene que ver con la cuestión del ejercicio del poder público, ¿no? Ya sea que se esté buscando o que se esté ejerciendo o que se esté evaluando, en fin. Y se le dio por llamar periodismo político, ¿no? Pero también, efectivamente, como nos decían sus compañeros, pues está el periodismo económico, que tuvo que ver con todo aquello que tenga que ver con la economía, ya sea local o nacional o internacional, o etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, pues hay unos medios que tienen la sección de internacionales, donde clasifican la información explícitamente de todo tipo, que no es del ámbito interno o nacional. Tenemos el periodismo deportivo, que habla sobre deportes, y el de espectáculos, y el que ustedes quieran, ¿no? Pero todas estas clasificaciones no son más que una forma o una estrategia que cuando se empezó a profesionalizar el periodismo se utilizó pues para clasificar, ¿no? ¿Qué es lo que hace el sistema industrial capitalista? Pues clasifica, sistematiza, ordena, justamente, ¿para qué? Para ser más efectivo tanto en los procesos como en los resultados, como en los productos, ¿no? O sea, entonces básicamente no confundamos los temas que el periodismo aborda por una opción, digamos, pragmática, empresarial y productiva, y básicamente productiva, con eso creo que queda claro, con la actividad periodística en sí. Entonces, un poco de lo que hemos estado hablando aquí en esta última hora del día de ayer, cuando decimos que el periodismo es político, es justamente por esta característica que decían sus compañeros, algunos ahorita, ¿no? Que toda comunicación pública es política. Y si entendemos sobre todo que la política no se subsume al ejercicio gubernamental o a la búsqueda del acceso al poder público, sino que tiene que ver con, en un sentido más amplio posible, con todo aquello que se relaciona con lo público, ¿no? Que impacta en lo público. ¿Qué es esto? Pues con la organización de nuestra sociedad, en cómo funciona. Y después habrá que ver cómo esta organización colectiva impacta en nuestras vidas individuales, pero pues ahí ya es mucho más complejo, ¿no? De ver, más abstracto. Pero entonces, cuando decimos que el periodismo es político, es porque tiene que ver porque impacta en lo público. Entonces, inclusive si una noticia deportiva o una noticia de los espectáculos se pone a circular en el espacio público, va a tener un impacto. Por ejemplo, voy a poner cualquier cosa porque siento que es de lo más común, ¿no? Si hablan de una actriz determinada generalmente los titulares dicen esto: fulanita de tal usó un bikini de impacto, ¿no? Es como un encabezado súper común si ustedes abren, no sé, inclusive una plataforma digital como Yahoo o cualquier otra donde haya información de espectáculos, ¿no? Entonces, esta información que pareciera ser simplemente de espectáculos nos está diciendo algo sobre nuestra sociedad, nos está diciendo algo sobre sus valores, sobre sus intereses, sobre a qué dirige nuestra sociedad la atención, o inclusive, si no es que nuestra sociedad la dirige, nos están haciendo que nuestra atención se dirija hacia ahí. Entonces, desde el momento en el que una empresa privada pone un discurso público a circular, está ejerciendo su poder de uso del lenguaje y de la palabra para poner un tema en el espacio público. Entonces, eso ya hace que la actividad per se sea política, ¿sí? Porque está dirigiendo la atención social hacia allá. Es cierto que tal vez no todos, o sea, no hay que ponerlo desde el punto de vista simplista de que una sola pieza informativa ya todos vamos a poner ahí nuestra atención, sino que hay que ver esto desde un punto de vista como discursivo, históricamente situado, culturalmente situado y socialmente situado también. Entonces, cuando vemos que todo lo que ocurre en un momento preciso histórico en nuestra sociedad, a través del discurso mediático, qué es lo que está ocurriendo, si nosotros dentro de 200 o dentro de 1000 años revisáramos, por ejemplo, todos los diarios o todos los noticieros o no sé, algún registro que haya quedado, vamos a poner diarios porque puede ser que sea factible que papel quede por ahí más intocable, ¿no? Y en 1000 años algún ser humano revisara el México contemporáneo de 2023, por ejemplo, y lo que publicaron los medios de comunicación en los últimos 6 meses o en los primeros 6 meses, va a tener una idea, una radiografía esa persona que revise todos un determinado grupo de medios de comunicación
sobre qué ocurría, qué pasaba, qué le interesaba. Va a tener si hace un estudio profundo, sistemático, va a tener una idea de cómo estaba organizada, qué le importaba, dónde ponía su atención, qué intereses, qué valores tenía esa sociedad mexicana de esta época, ¿no? Inclusive si nosotros, para no hacer el ejercicio al revés, si nosotros mismos ahora tomáramos un registro histórico de hace 200 años de un determinado grupo social y observamos sus medios de comunicación, nos vamos a dar cuenta, pues, cuáles eran sus intereses, cuál era el discurso o los discursos públicos que dominaban en esa sociedad en un momento histórico determinado. Y entonces, ahí es donde radica justamente el poder político de los medios de comunicación que generan una especie de, pues un conjunto en realidad de discursos que dicen sobre nosotros como sociedad, ¿sí? Y el poder justamente es que tienen ellos, es que de algún modo imponen esos discursos, porque podemos nosotros no estar de acuerdo, podemos no identificarnos desde el plano de vista individual con todo ello, o podemos no estar de acuerdo con mucha de la información que se difunde, pero finalmente está ahí y queda un registro de ello, y eso termina impactando a veces en esta propia percepción que nosotros tenemos de nuestra realidad social, ¿sí? O sea, es esta idea, esta percepción que nosotros tenemos, esta percepción social que tenemos sobre nuestro México contemporáneo actual, por ejemplo, está muy mediado por los medios de comunicación. O sea, si hay alguien que no ve las mañaneras, por ejemplo, o que las ve, pero tiene una idea sobre cuáles son los problemas de nuestra sociedad, o que trata, no sé, La Casa de los Famosos y que ganó esta chica Wendy y que ese impacto tiene en nuestra sociedad. O sea, esos discursos que están siendo puestos en público está diciendo mucho de nosotros como sociedad. Y ahí es donde radica lo político, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, insisto, tenemos que ver que todas estas piezas mediáticas, subjetivas, tienen un impacto en la percepción pública, o sea, generan un estado de percepción. Y por eso es político. Entonces no importa tanto a veces como los temas que aborden, ¿no? Para que nos quede claro, no importa si hablan de espectáculos, o sea, inclusive que estén hablando de espectáculos, dice mucho, ¿no? Y voy a regresar a este ejemplo de La Casa de los Famosos, ¿no? Que ganó esta chica Wendy, que es una mujer trans, ¿no? Que a nivel, desde un punto de vista sociológico y discursivo, wow, es muy potente que en un país tan conservador, machista como el nuestro, haya una persona trans que esté teniendo esta visibilidad pública, o sea, está produciendo un discurso, algo que es muy interesante de analizar, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto? No lo sabemos, o sea, o quizá este hecho de que esté este personaje en el foco público ya es una consecuencia de algún otro proceso anterior. Entonces, que los medios de comunicación, inclusive los tradicionales, o sobre todo los sociodigitales, que creo que es donde este fenómeno se convirtió en eso, un fenómeno, están diciendo mucho de nosotros como sociedad. Exactamente qué están diciendo en este momento no sabría decirlo, pero hay que estudiarlo, ¿no? Para tener como una visión más clara de qué implica esto. Entonces, ahí es donde radica lo político y es donde radica la importancia que los medios de comunicación tienen en nuestra sociedad, que nos permiten construirnos esta imagen que tenemos. Y cuando hablamos de noticias y de noticiabilidad, es decir, de factores que hacen que un determinado suceso o discurso se convierta en una pieza noticiosa informativa, es que nos están dando una radiografía del presente, ¿no? Que ahora lo interesante va a ser si esa radiografía a qué presente refiere, o sea, realmente, o desde qué perspectiva está haciéndose esa radiografía, a quién beneficia, a quién perjudica, a quién incluye en la imagen y a quién excluye también. Entonces, cuando nos ponemos a analizar todo esto, es que se vuelve súper interesante y queda muy claro este rol político de los medios de comunicación, ¿no? Como constructores sociales de la realidad. Ahí es donde radica la importancia de todo esto. Bien, quedamos más o menos claros, de acuerdo, hay alguien que no le parezca, que no esté de acuerdo, sobre todo, o sea, se vale, por supuesto. Alguien lo decía ayer y fue muy interesante, o sea, estamos en un espacio académico, entonces acá nada es personal, al contrario, se trata de que cuestionemos nuestras propias ideas. Para eso creo que existen los espacios académicos, ¿no? Para venir a cuestionarnos inclusive esas creencias que a veces tenemos tan arraigadas que digo, caray, puede ser que inclusive esta perspectiva teórico-analítica no va por aquí, ya no me sirve para explicar este fenómeno, o sea, tal vez debo de cambiar o de actualizarme desde
desde otro lugar, ¿no? En fin, ¿hay alguien que le gustaría aportar algo, comentar algo, criticar algo? Por favor, es bienvenida, bienvenido. Evelyn, ¿algo que decir? Hola, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues, es un tema muy complejo. Ya ahorita las noticias se hacen virales y de hecho la tecnología está avanzando, ya no son como los tiempos de antes. Entonces, mucha gente habla de temas actuales que están sucediendo y pues bueno, o sea, resulta interesante y también creo que algunas cuestiones de las redes sociales también no están reguladas, no hay como tal una normatividad, porque también se ven mucho los comentarios negativos, los llamados haters, y pues es la libertad de expresión, pero también hay límites. Claro, muchas gracias. Nos decía justamente Claudia, me parece que la información es poder, ¿no? Y justamente pues ahí es donde está justo este rol político de los medios, o sea, ellos, y cuando digo medios, no pensemos por favor solo en los tradicionales, están también las redes sociodigitales, o sea, de nuevo, son empresas privadas que regulan discursos públicos, ¿no? O sea, inclusive Twitter, bueno, pues ha clausurado cuentas, o sea, ha regulado no solo quién accede a la plataforma, sino los contenidos del discurso que se difunde a través de esas redes. Entonces, es bien interesante, o sea, analizar el rol de los medios de comunicación en nuestras democracias, porque la mayor parte de los medios que tienen mayor impacto, mayor alcance, mayor profundidad, son empresas privadas, son intereses privados que están gestionando, porque no quiero decir controlando, un discurso público. Entonces, ahí radica todo ese poder, ¿no? Y en efecto, como nos decía Evelyn, tenemos ahora ante nosotros, reconociendo que si bien toda la información que ya recibimos, consumimos y con la que nos hacemos una percepción es producto de procesos muy subjetivos, también tenemos ahora pues, el fenómeno de las noticias falsas que se ha estado profundizando y empeorando y complejizando y generando pues un fenómeno que es un gran reto, digamos, sobre todo en procesos electorales cada vez más, ¿no? Que gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial y a los algoritmos y todo esto, pues se ha incrementado, se ha profundizado pues la producción y difusión de este tipo de información falsa, ¿no? Entonces, y esto de algún modo es como que se ve que apenas empieza, o sea, estos desarrollos tecnológicos que van tan acelerados, o sea, es como si apenas empezara, o sea, no sabemos qué va a pasar exactamente en 5 años, y si hoy se hace una regulación de un modo determinado, si realmente qué tanto tiempo va a ser efectiva y qué tanto se va a regular, o cuáles van a ser los límites, o hasta dónde. Es decir, estamos como en un flujo, en una ebullición muy fuerte, ¿no? En un momento histórico súper interesante de nuestra civilización, sobre qué va a acontecer con todo esto que se está desarrollando y que a veces parece que nos sobrepasa en capacidad a los seres humanos. O sea, la cantidad de información con la que hoy podemos acceder o contar cada uno de nosotros es tanta que ni siquiera la alcanzamos a imaginar. O sea, hay tanta información en su acceso a Google o inclusive a cualquier plataforma específica. Hay tanto, si ustedes accedieran a YouTube, van a encontrar tanta cosa que ni siquiera tenemos capacidad de consumirla tal vez en toda una vida, ¿no? Y encima, si ahora vamos a producir deliberadamente, o hay quien tiene interés de producir deliberadamente información falsa para generar manipulación social a nivel colectivo, caramba, pues nos estamos enfrentando ante retos muy interesantes que yo creo, tengo un poco la idea un poco naïve todavía, puede ser un poco ilusoria, de que el periodismo profesional va a jugar un rol muy interesante en nuestras sociedades, porque en efecto, como nos decía, ya no recuerdo quién, perdónenme, pero todos ahora somos emisores y todos tenemos la capacidad de producir información, y a muchas personas no les importa si la información que están difundiendo o compartiendo inclusive es real o no es real, simplemente a veces les impresionó y a veces ni siquiera tienen la intención de generar manipulación, simplemente alguno de nosotros, alguna de nuestras tías, por ejemplo, vio una información y se asustó y la compartió y se hizo viral, y entonces
a veces ni siquiera hay una mala intención detrás, ¿no? Pero también están estos grupos o conjuntos políticos que sí tienen el interés de tergiversar información para perjudicar al enemigo político o para dañar la imagen de alguien, no solo a personas ya, sino también a instituciones públicas, inclusive a medios de comunicación que son independientes, que tienen el compromiso de informar o de formar cívicamente o electoralmente, ¿no? Entonces, estamos en un proceso muy complicado donde se está generando cada vez más información que puede generar al mismo tiempo desinformación. Es decir, no saber ya, podemos llegar a estados de confusión donde no sepamos qué es lo real. Y entonces ahí la construcción de la opinión pública va a ser, caray, ¿cuál va a ser mi opinión? ¿Qué decisiones entonces voy a tomar con base en esa desinformación? Y eso se puede convertir en un problema pues muy serio, ¿no? Entonces, en este contexto, tengo un poco la impresión hasta este momento. Adelante, Raúl, por favor. Gracias. Solamente para agregar, dentro de todo este marco que se ha estado comentando, particularmente en lo que tiene que ver con los medios de comunicación que corresponden a empresas privadas, que también cabría observar lo que está sucediendo con los llamados medios públicos. Es decir, no solamente los medios gubernamentales, sino también los medios comunitarios que también forman parte de, y que también producen mensajes y también producen información. Pero particularmente en cuanto a los medios públicos, los medios gubernamentales, pues sí llama mucho la atención, en los últimos años sobre todo, la manera como ha virado sobre todo los contenidos. Y que esos contenidos, bueno, los medios públicos también tienen una incidencia dentro de la opinión pública. Y los contenidos y la forma como son tratados esos contenidos deberían garantizar también una objetividad, precisamente para favorecer que haya información verídica por lo menos, ¿no? O que las noticias fueran un tanto más verídicas por lo menos, porque vienen de fuentes públicas. Entonces, me parece a mí que no ha ocurrido y que tampoco está ocurriendo, y que también esto corresponde a toda una estrategia de comunicación que si lo agregamos a lo que se ha vivido con el surgimiento y con el auge de las redes sociales, pues podemos ver que también por parte de entes gubernamentales existe toda una campaña de comunicación a través de redes sociales que rebasa por mucho lo que ya conocíamos tradicionalmente en las oficinas de la vocería o de una oficina de prensa, como tradicionalmente se hacía. Y que lejos de contribuir a garantizar un ecosistema de confianza en la información que circula en la opinión pública, proveniente del ámbito gubernamental, pues también contribuye a esa desinformación, o por lo menos esa infodemia que estamos viviendo también. Claro, ¿no? Acabas de tocar el clavo de un punto súper importante, Raúl, que es justamente, miren, por un lado, el tema de los medios públicos es bien interesante porque sabemos ya de entrada, o sea, tenemos una ventaja de algún modo, que cuando consultamos un medio público, sabemos que el tipo de información que nos va a proporcionar ya tiene una fuente clara y probablemente tiene un sesgo ya muy claro. Entonces, digamos que nuestra ventaja es por lo menos tener claro y saber que la información que proviene de ese medio ya trae un sesgo específico, ¿no? Entonces, eso está, de algún modo, es como la ventaja. Ahora, el problema grave en relación con lo que nos menciona Raúl, y que ese sí es un problema muy, 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 muy grave para una democracia, es que medios públicos difundan información falsa. Porque ahí la información falsa sí tiene un propósito explícito de manipular, ¿no? De hacernos creer algo que no es. Y eso es manipulación deliberada, ¿no? Entonces, ahí sí es un tema súper grave. Entonces, lo que iba justamente agarro esta idea que nos comparte Raúl para decir que a mí me parece que en este escenario en el que estamos entrando, donde se empieza a difundir información falsa con fines de confundir, manipular, etcétera, etcétera, un periodismo serio, que podemos llamarle objetivo desde algún punto de vista donde por lo menos la objetividad la vamos a delimitar a decir que está proporcionando información veraz, ¿sí? Que no es información falsificada o tergiversada. Es, creo que una de las alternativas que nos puede ayudar a navegar por lo menos esta infodemia, que es este exceso de información que puede generar muchas confusiones y
sí concuerdo muchísimo con lo que Raúl nos dice, es que estos medios de comunicación comunitarios o ciudadanos inclusive pueden ser una estrategia también que puede ayudar no solo a pasar la infodemia, navegar mejor esta desinformación, sino que pueden constituir una política pública que permita reforzar el rol de la ciudadanía como agente de poder, por decirlo de alguna manera, dentro de la comunicación pública. Esto, por supuesto, implicaría darle herramientas, no solo técnicas, sino también normativas para que la sociedad, la ciudadanía, puede ser a través de organizaciones de la sociedad civil, no sé, habría que analizarlo, tenga más acceso a los medios de comunicación con todas las herramientas y posibilidades que hoy tenemos, ¿no? Entonces, en este escenario que cada vez se complejiza mucho más, sí creo que el periodismo serio debería de reconocer, porque los periodistas también no suelen reconocerse como actores políticos, les da como un miedo tremendo, porque dentro del código deontológico del periodismo esta cosa de la objetividad está muy marcada y se cree que son objetivos, o sea, muchos periodistas realmente creen que son objetivos, o sea, no se dan cuenta que tienen de entrada un sesgo que es inevitable y que es inherente a la existencia humana, ¿no? Entonces, a muchos de ellos les asusta. Pero sí me parece que el periodismo serio, que busque ser objetivo y comprometido con información justamente veraz, confiable, puede ser como una herramienta, una estrategia que ayude a surfear todo este exceso o esta desinformación en la que vivimos. Y creo también que incentivar políticas públicas que fomenten la implementación o instauración de medios de comunicación ciudadanos pueden ser otra estrategia que puede ayudar a pasar este momento tan complejo que no sabemos bien qué va a acontecer en realidad. Estamos en medio como de una turbulencia todavía y no sé si simplemente los años por venir van a ser eso, una turbulencia, porque, insisto, la tecnología está avanzando tan rápido y la producción y la difusión de información está avanzando tan rápido. El consumo probablemente también, o sea, qué tanta información consumimos nosotros entre imágenes, textos, videos, etcétera, audios, en fin, o sea, todo, estamos en un momento pues como de ebullición, o sea, donde las cosas no están como decantadas, ¿no? Estamos en medio del proceso, ¿no? Pero aún así creo que en medio del proceso un periodismo serio y medios de comunicación ciudadanos o comunitarios pueden ayudarnos a atravesar todo este proceso. Para ello creo que hay que reconocer sí o sí, porque también me parece que a nivel académico no hay tanto debate sobre esto, pero a nivel de política pública sí, reconocer al periodismo, no importa si se ejerce desde un punto de vista ciudadano o en empresas privadas, es una actividad política, porque reviste importancia política, en tanto y en cuanto nos permite tener información sobre la cual generamos percepciones públicas y con base en la que tomamos decisiones sobre lo público. Entonces, es así de sencillo. Tendríamos que generar entonces políticas públicas que permitan dotar de o llevar esto a la acción, ¿no? Pero pues ahí es donde tenemos el reto, ¿no? Más allá de la parte pues teórico, analítica, académica y este debate que podemos llegar a tener aquí. Bien, ¿alguien tiene algo más que aportar, algo que comentar, algo que complementar, algo que criticar? Si no hay nada más por decir, entonces con esta última idea que expresé, yo iría cerrando la clase del día de hoy. Vamos a profundizar un poquito más sobre el uso de las nuevas tecnologías en una última sesión que vamos a tener y veremos un poquito cómo han ido evolucionando pues, las campañas electorales en cuanto al uso de la tecnología y por en cuanto al tema que me habían invitado a tratar, que era el de la relación entre periodismo y política y por qué hay que ver al periodismo como actividad política, pues era esto que estuvimos viendo ayer y hoy. Entonces, si nadie tiene nada más que agregar, yo les agradezco mucho su atención, su paciencia, su participación, de verdad me encantó. Gracias, muchas gracias. Espero haber aportado algo a su proceso formativo y pues cualquier cosa estamos aquí al pendiente en la Escuela Judicial Electoral. Los invito a seguir aprovechando los diplomados que tenemos. Les invito también a estar atentos a las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, que tenemos ahí de repente muchas actividades, muchas de ellas en línea o con transmisiones en vivo a través del canal que tenemos en YouTube, y tenemos una videoteca también donde
se graban y se clasifican y archivan todos nuestros eventos, y hay muchos relacionados con comunicación política por si a ustedes les interesa, ¿no? Justamente el jueves de esta semana vamos a tener un conversatorio sobre presiones, digamos, o coerciones hacia las instituciones públicas, ¿no? Desde los gobiernos. Los invito, es a las 11 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. Creo que se vincula mucho con lo que hemos hablado acá, porque también vamos a tener a varios periodistas invitados que nos van a hablar un poquito de cómo pues reciben este tipo de presiones, ¿no? Y cómo esto impacta en la vida política. Así que si tienen oportunidad, ojalá que nos puedan acompañar. Bien, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Ha sido un gusto para mí. Gracias a la Escuela Judicial por invitarme y que tengan un excelente diplomado. Los veo en la última sesión que tendremos más hacia el final del diplomado. Muchísimas gracias, querido profe. Muchas gracias, profesor. Cuídense, hasta luego. Buenas tardes a todos.